Encuentre los máximos y mínimos relativos de f de x igual a 2 seno de 3x en el intervalo cerrado de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esta función trigonométrica es continua en todos los números reales, por lo tanto también es continua en este intervalo. Vamos a derivar la función. La derivada de seno es coseno, entonces aquí sería 2 por coseno de 3x por la derivada de 3x, que es 3. Esto sería 2 por 3, 6 coseno de 3x. Vamos a igualar con 0 la derivada para encontrar números críticos. Vamos a resolver esta ecuación. Este 6 lo pasamos a dividir al 0 y nos queda coseno de 3x igual a 0 entre 6, que es 0. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? La solución sería los valores de x para los cuales coseno de 3x nos da 0. Nosotros sabemos que el coseno de u es 0 cuando u es igual a más menos pi sobre 2 más menos 3 pi sobre 2 esto de clases anteriores o del estudio de la función coseno. Nosotros queremos resolver esta ecuación. Si comparamos esta ecuación con esta, la u tendría que ser 3x. O sea que esta u es 3x, sería igual a esto. Vamos a poner estos puntos para no poner eso. Otra vez. Aquí dice que 3x es igual a esto. Nosotros requerimos x. Vamos a dividir entre 3 estas ecuaciones. Y nos queda x igual a, sí, porque 3x entre 3 es x. X igual a estas cantidades entre 3. Sería más o menos, ¿cuánto es pi sobre 2 entre 3? Sería pi entre 2 por 3, o sea, pi entre 6. Esto entre 3 sería más o menos pi sobre 2. Ya que al dividir 3 pi sobre 2 entre 3, este 3 se cancela con el 3 por el cual estamos dividiendo y nos queda pi sobre 2. Y aquí queda 5 pi sobre 2 por 3, o sea 6. Acá queda entonces ya tenemos la solución de esta ecuación. Son estos valores de x. Nosotros debemos restringirnos a este intervalo. Entonces vamos a omitir todos los valores de x que están para acá. Nos quedamos nada más con estos valores de x. Para estos valores de x, la derivada es 0. Entonces son números críticos. Números críticos que se encuentran en nuestro intervalo. ¿No hay más números críticos? La derivada es esta. Y existe para cualquier valor de x. Entonces, no hay valores de x para los que la derivada no exista.
Entonces, estos son los únicos números críticos que vamos a considerar. Son 4. Pi sobre 6 menos pi sobre 6, pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Vamos a colocarlos en una recta numérica, en forma ordenada. Aquí está el 0. Menos pi sobre 6. Acá estaría menos 2 pi sobre 6. Más o menos aquí. Y acá estaría menos 3 pi sobre 6, que es menos pi sobre 2. Ahora de este lado, aquí estaría pi sobre 6. Aquí estaría 2 pi sobre 6, que es pi sobre 3. Más o menos ahí. Y aquí estaría 3 pi sobre 6, que es pi sobre 2. Aquí están ya colocados los 4 números críticos. También pusimos el 0 ahí para tomarlo como referencia. Nosotros debemos restringirnos a los valores de x desde aquí hasta acá, debido a esto. Entonces, este número crítico y este no los vamos a considerar. Acuérdense de la clase anterior y de cuando definimos lo que es máximo relativo y mínimo relativo. Una función tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en un cierto valor de x si ese valor de x puede ser encerrado dentro de un intervalo abierto que contenga ese valor de x. Este es un valor de x, pero no puede ser encerrado en un intervalo abierto que lo contenga, porque debemos tomar valores de x menores que este y también valores de x mayores que este y sustituirlos en la función. Y aquí no se pueden tomar valores de x menores que menos pi sobre 2 porque nos salimos de este intervalo. Ahora, para pi sobre 2 no puede ser encerrado este valor en un intervalo abierto que lo contenga, ya que no podríamos tomar valores de x mayores que pi sobre 2. No podemos salirnos de aquí. Entonces, este número crítico y este número crítico los vamos a desechar. Vamos a considerar nada más este número crítico y este. Vamos a tomar un valor de x menor que este valor crítico y a sustituirlo en la derivada. Puede ser este valor que es, ahorita lo dijimos, menos 2 pi sobre 6, que es menos pi sobre 3. Vamos a ponerlo acá arriba. Este valor vamos a sustituirlo en la derivada para observar el signo. Vamos a hacer eso acá. F' de menos pi sobre 3. Aquí está la derivada. Sería 6 por el coseno de 3 por menos pi sobre 3. 3 por menos pi sobre 3 es menos pi. Sería 6 coseno de menos pi. ¿Cuánto es esto? Con la calculadora podemos averiguarlo. Verificamos que la calculadora está en modo radianes. Modo 2.
Luego tecleamos esto, 6 coseno, abrimos paréntesis, menos pi, shift y esta tecla. No es necesario que cerremos el paréntesis, igual, nos da menos 6. O sea, es un número negativo. Entonces la función es decreciente en el intervalo desde menos pi sobre 2 a menos pi sobre 6. Debemos incluir los extremos del intervalo, ya que nuestra función es continua para todos los números. Por lo tanto, también es continua en menos pi sobre 2 y en menos pi sobre 6. Además, menos pi sobre 2 está aquí, está incluido aquí en este intervalo. Podemos ponerlo. Ahora, un valor de x mayor que menos pi sobre 6, pero menor que este, número crítico, obviamente. Acá también, este número que tomamos es menor que este, pero debió ser mayor que este. Eso no lo dijimos, pero tiene que ser así. Este es un número crítico que no lo vamos a considerar, pero sí lo vamos a considerar para cuando escogemos el valor de x, a partir del cual calcularemos el signo de la derivada. Entonces, entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6, escogemos un valor de x, podemos tomar el 0, f' de 0. ¿Qué signo tiene? Aquí sería 6 coseno de 3 por 0. 3 por 0 es 0. Sería coseno de 0, lo cual sabemos que es 1. 1 por 6, 6. 6 es una cantidad positiva. Entonces, f es creciente. En el intervalo entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6. Incluimos los extremos del intervalo. Observe que la función pasa de decreciente a creciente en menos pi sobre 6. Entonces, hay un mínimo relativo en menos pi sobre 6. Ahora, un valor de x mayor que pi sobre 6 y menor que pi sobre 2. Pi sobre 6 es un pi sobre 6. Aquí estaría 2 pi sobre 6, que es pi sobre 3. Y este sería 3 pi sobre 6, que es pi sobre 2. Este valor lo sustituimos en la derivada para observar el signo. Sería 6 coseno de 3 por pi sobre 3, o sea, coseno de pi. ¿Cuánto es eso? Acá en la pantalla tenemos 6 coseno de menos pi. Nosotros ocupamos 6 coseno de pi. Nada más borramos el signo negativo que está ahí con la tecla del. Luego igual. Nos da menos 6. Es un número negativo. Entonces, f es decreciente. En el intervalo de pi sobre 6 a pi sobre 2. Vamos a incluir los extremos de ese intervalo.
Ya sabe usted, se incluyen los extremos de los intervalos ya que la función es continua para esos extremos. Por cierto que pi sobre 2 está incluido aquí, así que lo podemos poner. Entonces la función pasa de creciente a decreciente en pi sobre 6. O sea, de aquí para acá. Pasa de creciente a decreciente. Por lo tanto, hay un máximo relativo en pi sobre 6. Entonces, hay un mínimo relativo en menos pi sobre 6. Y hay un máximo relativo en pi sobre 6. ¿De cuántos son ese máximo relativo y ese mínimo relativo? Se puede saber sustituyendo esos valores en la función. Calculando f de menos pi sobre 6 y f de pi sobre 6. O sea, poniendo estos valores aquí en el lugar de la x, o sea, en la función. Se puede hacer eso con la calculadora, poniendo estos valores en la memoria x. Primero, menos pi sobre 6 menos pi entre 6. Lo introducimos en la memoria x. Ahora tecleamos la expresión de la función. 2 seno, abrimos paréntesis, 3 para la x, alfa x. No es necesario que cerremos el paréntesis. Igual. Eso es f de menos pi sobre 6. Es menos 2. Ahora f de pi sobre 6. Pi entre 6. Lo introducimos en la memoria x. Nos vamos a la expresión de la función. Igual. Nos da 2. Entonces la función tiene un mínimo relativo de menos 2 en menos pi sobre 6 y un máximo relativo de 2 en pi sobre 6. Vamos a poner eso con palabras aquí. Esta es la respuesta del problema. Ahora vamos a graficar la función. Para graficar vamos a construir una tabla. Vamos a dar valores a la x. Dentro de este intervalo vamos a empezar en menos pi sobre 2. Vamos a dar estos valores de x. Menos pi sobre 2, menos pi sobre 3, menos pi sobre 6, 0, f de menos pi sobre 6, ya lo calculamos, es menos 2. F de pi sobre 6 es 2. Los demás valores de la función vamos a calcularlos con la calculadora. Vamos a introducir menos pi sobre 2 en la memoria x de la calculadora. Menos
pi entre 2. Nos vamos a la expresión de la función. Nos da 2. Ahora, para menos pi sobre 3 menos cero. Ahora el 0. Para el 0, si lo ponemos aquí, 3 por 0 es 0. Seno de 0 es 0. Eso lo sabemos. 0 por 2 es 0. Ahora pi sobre 3 también es 0. Pi sobre 2 nos da menos 2. Con estos datos vamos a graficar. Vamos a ubicar estos puntos. El punto menos pi sobre 2, 2. Menos pi sobre 3, 0. Menos pi sobre 6, menos 2. 0, 0. Pi sobre 6, 2. Pi sobre 3, 0. Pi sobre 2, menos 2. Para graficar, valiéndonos de estos puntos nada más, vamos a echar mano de que ya sabemos que la gráfica es oscilante, para no hacer más cálculos. Y también vamos a recordar que para menos pi sobre 2, menos pi sobre 6, pi sobre 6 y pi sobre 2, la derivada es 0. Entonces, se tienen rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función para esos valores de x. O sea, para menos pi sobre 2 hay una recta tangente horizontal a la gráfica de la función. Para menos pi sobre 6, para pi sobre 6 y para pi sobre 2. Entonces nosotros sabemos, ya dijimos que la gráfica es oscilante, entonces sería así. Partiendo de este punto,
la función tiene un mínimo relativo de menos 2 en menos pi sobre 6. O sea que menos pi sobre 6, menos 2 es punto mínimo relativo. Y la función tiene un máximo relativo de 2 en pi sobre 6. O sea, en este punto es el punto pi sobre 6, 2 es punto máximo relativo. Este punto no es un punto mínimo relativo y este no es un punto máximo relativo, ya que se encuentran en los extremos del intervalo. Ahora, puntos máximos absolutos serían este y este. Puntos mínimos absolutos serían este y este. Eso sí, pero relativos, nada más este punto máximo relativo y este punto mínimo relativo.